Alfredo Luenzo es psicólogo, docente y ex senador por la provincia de Chubut, con una trayectoria que cruza medios de comunicación, psicología social y política. Fue además presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y queremos aprovechar su presencia y su mirada para pensar cómo las redes están cambiando, ¿sí? En este contexto, toda la política de la comunicación pública y la forma en la que una generación se informa, milita y discute el poder en un contexto atravesado también por la inmediación, por la viralización y por la polarización, pero no vamos a hacerlo sin antes presentarlo a él. ¿Cómo estás, Alfredo? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Un gusto, ¿cómo estás vos? Bien, te diría que preocupado por tantos discursos de odio de un lado y del otro. En la semana se viralizó que en España se empezó a prohibir las redes sociales para menores de 16 años y la primera pregunta tenía un poco que ver con esto referido a nuestro país en general y qué pasa que en Argentina no se discuten estos temas, digo, o no se terminaron de discutir porque cuando vos estuviste en el Senado propusiste un debate con respecto a todo esto de regular las plataformas, redes sociales y demás, y quedó ahí. ¿Qué opinión te merece todo eso? Me parece bueno el debate que se abre en España, por ejemplo, como disparador, acerca de prohibir el uso de los celulares o de las redes sociales a menores de 16 años. Yo entiendo y por principios que prohibir no soluciona absolutamente nada. Creo que una cultura digital, una educación digital sería el mejor camino a elegir, pero ante la situación que está viviendo el mundo, no solamente en la República Argentina, vos hablabas de la polarización, de la división, de cómo obviamente se trabaja a partir de lo que se denominan las tribus, el discurso del odio. Yo creo que es necesario hacer algo. Por lo menos alguien desde el Estado propone hacer algo. Ahora, que el Estado sea el responsable de ver cómo nos reorganizamos en materia de redes sociales con la administración de los algoritmos me parece algo también riesgoso. Es tan riesgoso como hoy los tecnofeudalismos están manejando la administración de estos justamente de este sistema de dominación que inclusive está sepultando en gran parte del mundo las democracias. Hay una situación extremadamente delicada en cada una de las democracias. Creo que la República Argentina es una clara muestra de lo que está ocurriendo, donde se van formateando aquellos que tienen la responsabilidad de ir a votar y elegir con información clara, fidedigna, creíble, cuál es el rumbo que quiere tener para su país. Argentina creo ha sido un campo de experimentación, lo sigue siendo, pero así lo podemos estar viendo en todo el mundo. España es un ejemplo muy claro también de lo que está ocurriendo y es a la luz de lo que yo reciente estaba marcando, lo que ha propuesto Sánchez de poder avanzar con una regulación. Ahora, la regulación tiene que estar no en manos del Estado, por lo menos no solamente en manos del Estado, sino que creo que tiene que estar en manos de organizaciones intermedias, de organizaciones que entiendan de este tema, y no podemos dejar pasar el tiempo y que el tecnofeudalismo nos esté llevando a este mundo en el que estamos viviendo actualmente. Me parece que este es el punto, el disparador que tenemos para discutir. Cuando lo propusimos en el año 2016, yo diría que casi, obviamente, me acusaron de cercenar la libertad de expresión, pero de tantas otras cosas, ¿no? La reacción fue inmediata, pero entender aquello que en algún momento imaginamos, una Internet libre, abierta y democrática, eso dejó de ser cierto. Estamos muy regulados, extremadamente regulados por los algoritmos, y es el tecnofeudalismo que hoy maneja el mundo, administra el mundo e inclusive administra la política de los diferentes países. Si no, miremos lo que ha pasado en toda Latinoamérica, lo que está pasando con Trump y lo que está pasando con muchos de los temas que actualmente nos preocupan y mucho y nos preguntamos hacia dónde va este mundo con la situación en la que se está gestando a partir justamente de la manipulación de las redes sociales. Por lo tanto, es un tema que se actualiza a partir de lo que en algún momento nosotros dijimos que había que hacer. Insisto, no es el Estado el responsable de la regulación, no debería ser solo el Estado el responsable de la regulación, es a partir de organizaciones intermedias, universidades, bueno, organismos multilaterales, pero este es el camino, hay que comenzar a discutir si queremos que esto quede en manos de tres o cuatro personas en el mundo, bueno, es el mundo hacia donde vamos el que se está mostrando actualmente, ¿no? Y es el que no queremos, sin lugar a dudas, por lo menos no lo quiero yo.
Y te lo llevo a tu experiencia, a tu expertise en esos años que fue entre pre-pandemia y esta cuestión de pandemia, apenas salíamos en el 2021, que fue tu mandato dentro del Senado, y lo anexo a la ley de medios en general. Digo, ¿crees que llegaron antes con el proyecto y no se pudo discutir por falta de capacidad de entendimiento de otras figuras políticas en general, o que no era propio directamente de la época porque estábamos atravesando, insisto, un contexto de globalización muy particular en donde en la pandemia nos quedamos hasta altas horas de la noche, empezamos a entender la comunicación de otra manera? Yo creo que es verdad lo que vos decís, me parece que la pandemia fue un punto de inflexión para entender hasta dónde inciden e influyen las redes sociales. Sin entrar en detalle de lo que hoy está pasando, España está preocupado por los adolescentes, obviamente, que manipulan redes sociales, cuyos adolescentes están siendo manipulados, no sabemos por quiénes. Yo siempre digo, bueno, uno puede educar a su hijo en las 3, 4, 5 horas que puede compartir, en el mejor de los casos, pero el resto del día, o cuando están en el ámbito educativo, serán 2, 3, 4 horas, pero el resto de la jornada, a la 1, 2, 3 de la mañana, nuestros hijos están siendo educados y no sabemos por quiénes, más que educados, formateados, y no sabemos ni para qué ni por quiénes, qué es lo que se persigue finalmente de este mundo. Entonces, en aquel momento era prematuro hablar de esto, era muy prematuro, creo que había, no sé si indiferencia, pero creo que una falta de comprensión hacia dónde estaba yendo el mundo. Ya en aquel momento había pensadores, filósofos que estaban advirtiendo de lo que significaban y el impacto que estaba teniendo, particularmente en los niños, en los adolescentes, las redes sociales. Luego esto se trasladó al mundo de la política y por eso hoy aludía al deterioro que están teniendo las democracias. Yo creo que no estamos teniendo democracias como legítimamente entendemos nosotros los procesos democráticos y la representación democrática. Esto es otra cosa, sin lugar a dudas. Estamos en el borde de perder el concepto de democracia tal como lo conocimos, lo administremos y lo llevamos adelante. Vemos lo que está pasando en el mundo de la política. Entonces, ¿qué pasó en aquella instancia? Yo creo que todavía no estaba maduro ni la sociedad ni también la representación política e institucional para poder avanzar en esto. Yo me he reunido en varias oportunidades con la gente de Google en la Argentina, con la gente de Cabase, que es una institución que maneja distintas entidades que están vinculadas con el mundo de la comunicación y de los medios, y tampoco había un clima de poder avanzar en una discusión de esta naturaleza. Ahora, también hay que decirlo, creo que una regulación que uno puede encarar en un país, solo en un país no alcanza para abarcar lo que está pasando en el mundo. Esto ya es global. Creo que el enfoque y el abordaje debería ser global. Los países, si bien es una institución que ha caído en desgracia, como es la ONU, las Naciones Unidas, Sí. pero creo que habría que recuperar instrumentos de esta naturaleza donde nos podamos sentar todos los países del mundo y ver qué es lo que estamos haciendo con aquellos que hoy, desde Silicon Valley, están manejando la humanidad y el futuro de la humanidad, que no sabemos tampoco hacia dónde apuntan y cuál es el objetivo final. Pero entonces, es insuficiente que un país, yo estoy convencido que un país lo pueda abordar. Yo lo he planteado inclusive en varias oportunidades en el Parlamento latinoamericano, en el Parlatino, allá en Panamá, en algunos eventos que se hicieron en Buenos Aires. En todo escenario que fue posible plantear esto, lo hicimos. Y había como una necesidad, pero un gran desconocimiento al mismo tiempo de qué es lo que hay que abordar y por dónde hay que abordar esto. Y todavía me sigo preguntando por dónde. Creo que es el gran debate que se está dando hoy en España, digamos, ¿verdad? Fantástico. Prohibimos las redes sociales, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Porque esto nos excede como país. Entonces, ¿quién hace frente a este feudalismo tecnócrata que hoy administra el mundo? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿De qué manera? Miremos el ejemplo de Trump. A Trump le suspendieron, no nos olvidemos, le suspendieron la cuenta de Twitter, de cuando era Twitter en aquel momento. Es decir, fíjate vos la capacidad de maniobra y de influencia que tienen, que le prohibieron, lo sacaron de Twitter a Trump, nada más ni nada menos. Yo lo que me pregunto es, ¿qué queda para el resto de los países del mundo? Entonces, no es un tema fácil, no es un tema sencillo. Creo que quienes hoy administran el poder están muy cómodos en este tecnofeudalismo también porque se han convertido y se han transformado en socios porque no les ha quedado otra alternativa. Entonces, esto es muy riesgoso
para aquellos que no participan de ese 2% que hoy domina el mundo en todos los aspectos, en lo político y en lo económico. Así que realmente son más preguntas que certezas las que tenemos para poder enfrentar una respuesta a todo lo que está ocurriendo. Bien, bueno, entonces sumo una pregunta más a todo esto que espero podamos dilucidar de a poquito o intentar desasnarlo, que tiene que ver con algo que dijiste vos con los niños, con también el avance de las derechas de la mano de Trump, digo, el tecnofeudalismo, y lo anexo a algo que hablábamos con Julio Corcuera, ex viceministro de Seguridad Pública de Perú, relacionado a los estándares nuevos de los chicos referido a redes sociales, a lo que aspiraban en general. Él lo llevaba a, a la violencia en sí y lo traslado y lo traspolo a esta conversación. Digo, para vos desde tu rol de psicólogo social, docente en general, digo, ¿cómo se explica este avance de discursos extremos o provocadores que incluso sumergen a los niños en todo esto? Porque digo, detrás de 280 caracteres vos no sabés quién realmente te está comentando y se provoca demasiada violencia. Y con esa cantidad de caracteres que tampoco alcanzan para argumentar nada. Es decir, ¿qué es lo que hace la gente? Reacciona ante un puñado de caracteres y fija una postura y cree en esos 180, 140, 240 caracteres que vos tenés la posibilidad de incluir en un mensaje, en un texto. No hay ningún tipo de argumentación. Y esto también lo riesgoso, porque la sobreinformación también produce una desinformación. Y esto no es casual. Te, te, te bombardean con información a cuentagotas y no alcanzás vos, en tu cabeza, no alcanzás a comprender ni tampoco a elaborar cada uno de los temas que a vos te van llegando, que te llegan como títulos, pero que en definitiva terminan constituyendo una postura política de tu parte. Y esto le ocurre a la sociedad en su conjunto, porque lo que se repite no se piensa, nadie reflexiona sobre un zócalo que aparece en televisión, pero al día siguiente todo el mundo repite ese zócalo sin tratar de entender o comprender o investigar o profundizar qué es lo que dice esa información. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que lo que dice un título se contradice con el mismo argumento que luego en el desarrollo de la información? Pero ¿quién lee la información? ¿Quién lee el artículo? Nadie. Se quedan con el título. Entonces, esta es una herramienta de manipulación muy fuerte. Ahora, la prohibición es el camino. Yo creo que el mejor camino, como siempre, es la educación. Yo creo que nos está faltando educar digitalmente a nuestros niños. Creo que esto es lo primero que tenemos que hacer y creo que el camino va a ser mucho más largo, pero mucho más efectivo. De otra manera, la previsión lo que puede despertar es redes de otra manera o puede despertar herramientas a las que acceden los chicos de una manera diferente a la que nosotros hoy sabemos, porque esto también es posible. Entonces, está bien, vamos a regular lo que se ve y lo que no se ve, que es lo que finalmente llega a nuestros niños, nuestros adolescentes. ¿Y para qué? Porque yo la pregunta que me hago es esto que vos hablabas del discurso del odio y que nos enfrenta cotidianamente, solo con consignas, porque nos enfrentamos con consignas, no con, no con argumentos, porque nadie puede argumentar detrás de un puñado de caracteres, absolutamente nadie, pero sin embargo, los enfrentamientos se dan a partir de esos caracteres, de esa frase, de esa expresión, digamos que no tiene ningún sustento a partir de lo que dice. Entonces, es un tema que, insisto, yo lo que propondría o lo que creo que hay que hacer y comenzar es por la educación digital. Ese es el primer camino, este es el primer paso que nosotros tenemos que dar, que si realmente queremos en un futuro dominar o controlar o saber qué es lo que buscan los algoritmos, porque hoy nadie lo sabe, por lo menos los estados en general, lo sabrá Trump seguramente, y obedece su política exterior gran parte a todo esto. Cuando se quiere generar un enemigo, crear un enemigo, después nos damos cuenta, después de muchísimos años, como pasó con Libia, como pasó con Irak, que todo lo que se dijo, todo lo que se instaló eran mentiras, simplemente lo que se buscaba era otra cosa. Entonces, ¿cómo desandar ese camino? Con educación. No hay ninguna otra posibilidad, ¿eh? Ninguna otra posibilidad. Ser más reflexivos, porque va a ser muy difícil decirle a la gente, decirle no solamente a los chicos, a los adultos, decirles no se metan en las redes sociales, controlen la cantidad de horas que estamos metidos en las redes sociales, que nos están formateando permanentemente. Es muy difícil todo eso. La única herramienta posible, como siempre lo ha sido en la humanidad, es la educación. Es el arma letal que nosotros tenemos para ir en contra de aquello que creemos
le hace daño a la humanidad. Y es lo que está pasando. Bien, bueno, ese último concepto que dijiste tenía una pregunta referida a reforma, porque cuando hablamos hace el año pasado con Sergio Siciliano, sí, un legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está también dedicado al tema de la educación, lo anexo a tu rol docente también, y él hablaba de la falta de herramientas que a veces tenía el docente dentro del aula para enfrentar para tratar de dosificar algunos conflictos con los chicos. Y me sale la pregunta de si es necesaria una reforma estructural a nivel educativo, pensando no solo en educar al docente y ayudarlo y darle herramientas con relación a la tecnología, sino meter materias en los chicos para que estén mucho más anexados a todo este mundo que nos engloba, como vos dijiste, desde Google, Silicon Valley y demás. No tengo ninguna duda, la ciudadanía digital es la que hay que construir. Esto es lo que no existe, no pasa. Entonces, si nosotros no arrancamos por ahí, el camino obviamente va a ser mucho más largo. Lo inmediato es la prohibición, como se está proponiendo ahora, se está planteando en Europa, pero me parece que tampoco es esto, sancionando a algunos estados a Google por posición dominante, que es lo que ha ocurrido inclusive en algunos estados de Estados Unidos. Eh, pero no alcanza, es insuficiente, absolutamente insuficiente. Hay un poder que está muy por encima de los estados actualmente y al que hay que enfrentar con educación. No tenemos otra herramienta posible. Yo por lo menos no la veo, excepto que un día despertemos y en Estados Unidos no tengamos un tipo como Trump gobernando, o nos despertemos y en la Argentina no tengamos un Milei gobernando. Bueno, entonces, o como pasa en Hungría o como pasa en distintos países del mundo, determinado tipo de personajes. Bueno, si algún día podemos elegir personajes no de estas características tan psicóticas, tan sociópatas, bueno, seguramente ahí podremos pensar que el Estado puede tomar un camino diferente al que está tomando hasta el día de hoy. Y con respecto al gobierno, digo, pensando también en estas formas de comunicar, digo, no solo Milei elige formas cruentas para hablar, digo, Cristina también larga largos comunicados, Macri también que a veces se suma a esas olas, digo, el rol del político en general, desde una apreciación personal, siento que aún no se sabe adaptar a las formas de comunicación más allá de generar sentimientos en las personas y tener atrás de ellos cierta banca. Digo, ¿a vos qué es lo que más te preocupa hoy por hoy, viendo todo lo que está pasando, habiendo propuesto en aquel momento el debate y bajo tu experiencia, la falta de adaptación del político al contexto actual, a cómo se vive en redes sociales? O la forma en la que eligen gobernar pensando en dejar afuera justamente la adaptación a la tecnología. Es que el político hoy está pensando mucho más en la reacción que puede haber en las redes sociales que lo que finalmente él puede proponer con valentía para poder enfrentar esta situación, porque te van a destrozar, sin lugar a dudas, como me pasó a mí. Y yo siempre seguí reivindicando que había que meter mano al tema de la regulación de los algoritmos, porque ya están regulados. No es que vamos a una, insisto con un concepto del principio, una de Internet libre, abierta y democrática. Es mentira, eso quedó en el pasado, en los principios de un mundo más libre. No somos más libres, al contrario, hemos perdido libertad. Ha crecido el individualismo. Hoy el sálvese quien pueda no es con el otro, es solo, digamos, la meritocracia y tantas otras cosas que hablan de una salvación como la única receta individual. Entonces, hay muchas cosas que han cambiado y cambian aceleradamente. Estamos hablando, estamos transitando en este cambio de paradigmas 10 años, 12 años, 15 años, no más que esto. Fíjate con qué celeridad, con qué avance. Y esto un poco yendo a tu consulta, ha Sí. ido también, ha calado hondo en el mundo de la política. La gente, o la dirigencia política le teme mucho más a las redes sociales que a lo que ella pueda defender y que yo creo que hay gente que realmente es muy valiosa, pero que le teme mucho a la cancelación, a la reacción política, a lo que significa el desgaste en las redes sociales, por él, por su familia y por todo lo que implica cuando uno fija una posición de esta naturaleza, de estas características. Porque lo primero que te dicen es, vos querés coartar y controlar mi libertad de expresión. No, mirá, ¿sabés qué pasa? Ya te la están controlando, ya te están coartando tu libertad. Lo que pasa es que no te das cuenta. Creés que estás viviendo en un estado de confort donde vos podés decir y recibir cualquier cosa y no es verdad.
no es verdad. Hay alguien que está administrando todo lo que vos estás consumiendo. Hay que decirlo así de manera práctica, pedagógica, para que tomemos conciencia que todo lo que vos consumís, alguien lo diseña. Digamos, hay un sistema de diseño que hoy está gobernando el mundo. No es casual lo que está pasando. Es un sistema de diseño. Entonces lo que hay que hacer es, hay que ser contrafóbico. Hay que generar un diseño distinto para una humanidad si es que la queremos distinta, no esta humanidad a la que nos estamos enfrentando todos los días y lo que está pasando desde el punto de vista del ser humano, del otro. Miremos lo que está pasando en Estados Unidos con el inmigrante. Digamos, solo una muestra de lo que está ocurriendo. Entonces, tan aceleradamente están cambiando las cosas, la concepción de lo que significa vivir en comunidad, que nos perdemos de vista que esto hay que revisarlo. Y el político creo que hoy, y particularmente en la Argentina, y no por casualidad también, lo ponen en la urgencia, lo ponen a debatir en la urgencia, instalan temas para salir del fondo de la cuestión. Nos pasamos días discutiendo cuestiones que nada tienen que ver con lo que le pasa al ser humano o en el caso a nosotros de la Argentina. Nos distraen con algunas cosas mientras se llevan el oro afuera, mientras estamos negociando la entrega de cuestiones básicas en la República Argentina que tienen que ver con nuestra soberanía, con nuestra independencia económica, en todo esto. Esto no lo discutimos, discutimos cualquier otra cosa. No sé si Fabiola estaba bien o no estaba mal el cumpleaños, cuestiones menores. Si chocó en Mar del Plata la compañera de uno de los principales funcionarios del gobierno, digo, y lo que uno más lamenta, que hay medios de comunicación que realmente llegan a espacios donde uno cree que puede haber parte de este debate, y sin embargo también pasar a ser un aparato del entretenimiento que estamos viviendo a nivel global. Entonces, es muy difícil. Yo realmente por momentos pienso que va a ser muy complicado si esto no arrancamos de cero y lo vemos, insisto, con este punto, y vuelvo a lo tuyo, a la escuela, a la educación, en serio, a la autoridad y a la política pedagógica. Porque si no, hoy la política económica gobierna la política en general, digamos, y esto es lo que no puede ocurrir, por estas cosas pasan justamente por esta razón. Entonces, hay que dar una discusión de cero nuevamente, pero no sé cuándo será el momento. No sé, realmente ahí no tengo la respuesta. Simplemente estoy cargado de dudas, no de certezas. Bueno, pero igual estuvimos ya resolviendo algunas de las preguntas que teníamos y por eso también el agradecimiento por estos conceptos desasnados. Y es muy útil sobre todo hablar en esta época de globalización, de discursos de odio, de cambios de tecnología con alguien que esté en gestión como vos, Alfredo. Me queda una o dos preguntas en el tintero referido a una palabra que vos hablaste de consecuencias, de que no es casualidad, lo llevo a tu provincia en donde fuiste senador como es Chubut. Digo, hace un par de semanas hablamos con Graciela Camaño, especialista en Derecho Ambiental, y con Silvia Vázquez, presidenta del Partido Verde, sobre medidas referidas a el achaque a los ataques a los incendios en el sur, estas cuestiones con respecto a los recursos naturales, y me lleva más allá de un proyecto que vos propusiste y que después quisieron llevar, digo, ¿por qué no se siguió trabajando con propios representantes de la provincia para que haya más sanciones con este tema de los incendios, como no sé, como así pasa en Chile, que le dan prisión perpetua y distintas multas en general? Digo, es una cuestión que ya le excede a la provincia y que por eso no hay tantos proyectos hoy en día, o es más una cuestión de desidia y dejadez porque hay negocios políticos atrás? Es que acá nadie sabe realmente cuál es el origen de todo esto, porque si vamos a una respuesta, como vos lo estabas planteando, desde lo punitivo, no es la solución. No es la solución porque primero, al enemigo que se elige, porque esto es así, se elige el enemigo, no sabemos si es real o no, lo que pasa normalmente y generalmente en los últimos casos, que pasa todo esto, y a los que detuvieron porque son presuntos, pasó acá en Puerto Patriada, presuntos autores del delito, después de 6 meses no hay ningún tipo de prueba. Lo que hacen es, en algún momento traen un culpable, que esto parece que alivia, en principio, al poder político, pero las cosas siguen sucediendo todos los años acá y se agravan permanentemente. Lo que estamos viviendo en el tema de incendios, yo creo que no es casual,
no es casual, tanto acá como en la Patagonia chilena, no es casual. Yo no quiero entrar en la paranoia de nada, no busco conspiranoicos, ni mucho menos para que me acompañen en esto, pero sin lugar a dudas a alguien le conviene lo que está ocurriendo. Si no, estaríamos trabajando no en lo punitivo, que también tiene que venir acompañado, sino en lo preventivo. Acá el gobierno de la provincia del Chubut lo escribió Tiempo Argentino, digamos, lo puso de relieve, lo puso en claro, guardó $600.000 que habían llegado de organismos internacionales para poder llevar adelante políticas de protección ambiental en lugares justamente que luego fueron afectados por incendios, como el caso de Puerto Patriada. Entonces, la preocupación está por meter en preso y sancionar a quienes cometen delitos por, digamos, por negligencia o porque realmente buscan otra cosa o por hacer una verdadera tarea preventiva, que es lo que hay que hacer, invertir ahí. Digamos, el gobierno nacional apareció, digamos, dando una solución en el marco de un armado de inteligencia artificial, realmente una barbaridad, cuando esto debería haberse abordado mucho antes, mucho antes. Tenemos un ministro de Ambiente que no sabemos si es ministro de qué, que creo que es Scioli, ¿no? Fíjate, nosotros Sí. estamos preguntando desde el lugar donde nos vemos afectados, todavía tenemos el fuego encendido en lo que es el Parque Nacional Los Alerces, acá a 40, 50 kilómetros. Bueno, yo digo, ¿cuál fue el rol del ministro de Medio Ambiente acá o de Ambiente acá en todo este contexto? Ninguno, no sabemos. Del Ministerio de Seguridad, de donde depende la ley de manejo del fuego, lo único que sabemos es que hubo desfinanciamiento. Los brigadistas no cobran en tiempo y forma, no cobran ni siquiera lo que deberían cobrar. Entonces, hay como un dejar hacer, dejar que ocurran las cosas y después aparecer, como ocurrió con el gobierno nacional después de 20 días de, de sucedida esta tragedia, aparece con un decreto de emergencia ígnea. El decreto de emergencia ígnea no soluciona el fuego a nosotros. No nos soluciona en nada, en absolutamente nada. Lo que se soluciona es con políticas preventivas, que los brigadistas tengan el equipamiento que necesitan, que tengan el acompañamiento por parte del Estado y trabajar durante todo el año para que estas cosas no ocurran. Ahora, no ocurren. ¿Por qué? ¿Porque faltan fondos o porque hay alguna otra cosa detrás de esto que ya se ha transformado en una costumbre? Yo lo único que puedo decirte es que la sensación desde lo emocional que han provocado acá en toda la comarca andina es que la gente se quiere ir, la gente tiene miedo. Después de lo que pasó en el 2021, nosotros acá en el paraje de Golondrines perdimos 224 casas, 200, y la riqueza forestal es incomparable de lo que se ha perdido, difícil de recuperar en los próximos 100 años. ¿Y qué es lo que ha provocado, qué es lo único que ha dejado todo esto en los últimos años? Es que la gente en un lugar que había elegido para venir a vivir, porque es un lugar de ensueño, es un paraíso, como también lo sueñan los grandes dueños del mundo, porque vienen acá los cataríes, vienen los ingleses, vienen los norteamericanos a invertir, los italianos y lo que sea. Las grandes fortunas no tienen patria ni bandera. Las grandes fortunas son las que vienen y se quedan con las nacientes de los ríos, con las costas de los lagos, como pasa en el Lago Escondido y en cuantos otros sectores. La pregunta es, si esto es lo que genera en el espíritu de cada uno de aquellos que habitamos este lugar extraordinario y precioso, que es nos queremos ir porque realmente no sabemos cuándo nos vuelve a tocar de nuevo. Eh, ¿Esto es un hecho aislado? ¿Es un hecho que no se puede controlar? ¿O es un hecho provocado? Que finalmente la gente piensa que la única posibilidad es la salida. Como en algún momento pensamos que la única salida era Ezeiza. A un concepto que venimos ahondando con distintos ministros exteriores, digo, Gonzalo García Cataña de la Unidad de Ciberdelitos de Ecuador, Sandra Lazo, ministra de Defensa de Uruguay, y tantísimos otros en general, Julio Corcuera, con respecto a la cooperación y participación, digo, todo esto que venimos mencionando con respecto a políticas ambientales, ¿se podría saldar si entre los países en general hay cierta cooperación regional o lo ves complicado pensando en la cantidad de gobiernos distintos y las disparidades de políticas públicas que hay entre sí? Con Chile tenemos colaboración mutua y creo que hay un sesgo que es importante destacar en este aspecto, es lo que vos estás marcando. Cuando hay afinidad ideológica o de proyecto político, las cosas son mucho más sencillas. Ya pasó en el momento de Néstor Kirchner, con Lula, con Chávez, con Correa, con Bachelet.
Digamos, hay instancias donde la historia en Latinoamérica ha demostrado que la unidad, la posibilidad de poder trabajar en forma conjunta facilita mucho las cosas. En este contexto es mucho más difícil, sin lugar a dudas. Habrá que ver qué pasa con el gobierno de Kast una vez que asuma ahora en el mes de marzo, pero el tema, claro, que es mucho más fácil poder tener y poder contar con recursos de manera, discúlpame, con recursos que puedan facilitar países vecinos amigos, que en la situación en la que hoy está la República Argentina. Así que yo te diría que sí, que sería lo ideal, pero no es lo posible hoy, por lo menos de acuerdo a la experiencia que hemos vivido este año, Ezequiel. Y si lo traslado a esta cuestión de regulación, de discutir los distintos tipos de ley de medios, llevándolo a un plano más global dentro de la región, siguiendo esta respuesta que vos me diste, digo, también es negativa la respuesta pensando en equiparar ciertos parámetros en general con respecto a la regulación del uso de redes para los menores de 16 años. No, eso es lo ideal. Yo te hablaba, por ejemplo, que es un tema que planteábamos en el Parlatino, pero en el Parlatino en aquel momento había muchos países que ideológicamente, a veces no todos coincidíamos, pero sin lugar a dudas había una mayor apuesta a un proyecto latinoamericano en común. Hoy esto no existe, al contrario, yo creo que Latinoamérica avanza hacia una balcanización a partir de los proyectos políticos e ideológicos que están dominando la región. Por lo tanto, lo vio dificultoso. No es la misma, no es lo mismo la relación que tienen algunos países, particularmente aquellos de derecha, con Estados Unidos y el poder o el tecnofeudalismo, que lo que puede tener un país que cree que puede ser de manera independiente, generar una mayor fortaleza. Nosotros hemos tenido una política satelital, digamos que hoy está en las antípodas, digo, por citar solo un ejemplo, y ahí veríamos el acompañamiento de países vecinos. Hoy esto no está pasando. Por lo tanto, el componente ideológico y el proyecto político de cada país es central y es determinante para poder señalar si es factible o no avanzar en una normativa que nos nuclea a todos. Claro que es lo ideal. Y en el tema de las redes sociales yo te diría que ni siquiera alcanza esto. Es bueno que por región nosotros tengamos una sola mirada, una sola postura, pero esto es global. Si la gran mayoría de los países del mundo no están alineados detrás en serio y convencidos de que algo hay que hacer con los algoritmos, con las redes sociales y el rol que deben jugar, y fundamentalmente con algo que es central para nosotros, en la protección de la democracia. En la protección de la democracia, no estamos hablando de temas menores, de temas que no hacen, obvio, digamos, a lo esencial. Estamos hablando de cosas que son trascendentales para un momento crítico de la humanidad. Por lo tanto, claro que sí, pero hoy no lo veo factible, no lo veo posible. Creo que los gobiernos de derecha, lamentablemente, lo que buscan es la disolución de las comunidades, el individualismo por encima de todo y proyectos políticos que responden a intereses que no son justamente los latinoamericanos. Así es muy difícil. Y ahora sí, para despedirte y agradecerte por todo este tiempo, digo, englobo este último concepto que dijiste con respecto al avance de las comunidades y lo llevo a una palabra que surge mucho en las entrevistas que vamos haciendo a lo largo del ciclo de énfasis sutil, que es la palabra descreimiento en la política. Digo, ¿crees que con las redes sociales es mucho más fácil militar? ¿Es una herramienta distinta pensando en lo que se viene? Digo, ¿cómo es la militancia de acá? No sé 10, 15 años pensando en algo que hablamos también con distintos políticos que entrevistamos, que hablaban sobre el volver a la calle, pero que eso no significaba captar todos esos votos. ¿Cómo lo ves vos a futuro todo eso? Con muchísima incertidumbre, porque si vos 6, 7 años atrás me hablabas del panorama que estamos viviendo actualmente hoy a nivel local, regional y a nivel mundial, yo te diría, es una fantasía, es una película, y esto no está ocurriendo. Digamos, hoy Estados Unidos desembarca en cualquier país del mundo para instalar un régimen que le brinde beneficios propios, no justamente a los países a los que llega de la manera en que lo está haciendo violentamente y violando todas las normas internacionales. Está demostrado que hay una política a nivel global muy diferente a la que hemos conocido 6, 7 años atrás. Y vos me hablas de las redes sociales como herramienta para hacer política. Yo creo que el problema a veces no está en las herramientas,
Primero, cómo se administran las herramientas y después qué queremos hacer con estas herramientas, para qué las utilizamos. El problema a veces no es el cuchillo, vos lo podés utilizar para comer o lo podés utilizar para asesinar a alguien. El tema no va por las herramientas, porque si no uno estaría en contra de la evolución tecnológica y eso sería un error. El tema es para qué y quiénes están al frente de la administración de esas herramientas. Esta es la clave. Por eso digo, no hay un poder supranacional que pueda hoy incidir para que las cosas puedan cambiar. Esto es lo que tenemos que revisar y lo que tenemos que analizar en conjunto. Pero no hay lugar, no hay espacios. Del mismo modo que no hay lugar, no hay espacios, no hay momentos, no hay interlocutores para avanzar en un debate interno, que hoy te hablaba de la oposición, que consolide una oposición que realmente sea creíble, que tenga herramientas para poder mostrar, que convenza, que enamore, como enamoró la política en algún momento con Néstor y Cristina, bueno, va a ser muy, muy complicado. Mientras tanto, el individualismo va a ser el que predomina y es el que, obviamente, mayor rentabilidad le deja a este sistema que hoy está diseñado para controlar a la población mundial, sin lugar a dudas. ¿Cómo contrarrestamos? No lo sé, pero sin lugar a dudas, la salida es colectiva, no hay otra. Y ahora sí, la última, prometo este bonus track que se me acaba de ocurrir, pensando en tu rol como docente, psicólogo social, digo, si vos tenés que llevar este debate que nos merecemos y las reformas, las regulaciones con las nuevas tecnologías y demás, siendo, siendo docente, en qué lugar estaríamos? Tipo, primaria, quinto grado, sexto grado, séptimo grado, secundario, a nivel universitario, en qué etapa de la vida estudiantil estaríamos en este momento? No, hoy estamos en una etapa preliminar, sin lugar a dudas. Digamos, hablábamos de ciudadanía digital, esto es, como ciudadanos digitales, hoy estamos en el terreno del analfabetismo, sin dudas, sin dudas. Manipulamos una herramienta que no sabemos cuáles son sus consecuencias, digamos, y las derivaciones que tiene, particularmente para aquellos que son mucho más permeables, como son los niños, en un momento crucial de la humanidad. Por lo tanto, la etapa, hoy la etapa en términos evolutivos, estamos en sus comienzos, sin duda. Hay que arrancar de nuevo. Esto es así, no hay alternativas. Bien, muchas, pero muchas gracias, Alfredo, por estos conceptos desasnados y por explicarnos a quienes no tenemos tanta noción cómo va esta cuestión de la tecnología, los cambios, lo que se discute y lo que viene de cara a futuro. Así que muchas, pero muchas gracias. A vos, Ezequiel, por este contacto. Un gran abrazo. Abrazo grande, buena jornada. Sí, así pasaba la palabra de Alfredo Luenzo, sí, psicólogo, docente, ex senador por la provincia de Chubut. Con una trayectoria que cruzó medios de comunicación, psicología social y política, fue presidente, sí, de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Abordamos todo lo que queríamos abordar con respecto a las redes sociales, esta mirada en donde se combina política, comunicación pública y la forma en que una generación se informa, milita y discute el poder en este contexto, justamente atravesado por la inmediatez, la viralización y la polarización. Quédense que todavía queda mucho más énfasis sutil.